Esto es El arte de volver a ti, un podcast de Senda Vital, un espacio para quienes sienten, piensan y a veces se ríen por no llorar mientras intentan entender la vida. Un espacio donde no venimos a fingir que lo tenemos todo bajo control, sino aprender a escucharnos, a sostenernos y a vivir con más calma y más verdad. Bienvenido a El arte de volver a ti, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme una semana más. Y gracias sobre todo por regalarte este espacio que en medio de todo esto que tú llevas, este podcast es una invitación a parar, a escucharte y a volver a ti con un poco más de honestidad y menos exigencia. Y el episodio de hoy se titula Duelos silenciosos, lo que no contamos pero pesa. Y es que vamos a hablar de esas pérdidas que no siempre se ven, que no siempre se nombran, pero que se quedan dentro, de lo que no se cerró, de lo que no se pudo decir, de lo que se siguió viviendo en silencio mientras la vida continuaba. Y que si alguna vez has sentido que algo te dolía sin saber muy bien por qué, quédate. Y dicho esto, empezamos. Así que la conversación que nunca ocurrió, a veces pasa que hay pérdidas que no llegan con un final claro, no hay una última conversación, no hay una frase definitiva, no hay un adiós que te ayuda a colocar las cosas. Solo hay silencio. Tal vez fue una relación que se fue enfriando, tal vez fue una amistad que dejó de responder, tal vez alguien que prometió hablar más adelante y ese más adelante nunca existió. Y al principio no duele o no de la forma que esperas, te dice que no pasa nada, que ya hablaréis, que cada uno tiene su ritmo y que la vida es así, ¿no? Y al final sigues, pero pasan los días y luego las semanas. Y ese mensaje no llega, empieza a ocupar un espacio raro dentro de ti. Y bueno, eso no es tristeza constante, es más bien una espera que no termina y es una sensación de estar a medias. Y es que hay momentos en los que te recuerda una escena concreta, una frase que quedó colgada en el aire, algo que querías decir y que nunca dijiste. Y lo curioso de esto, no siempre echas de menos a la persona, a veces echas de menos la conversación que no ocurrió, el cierre que no se dio, la explicación que no llegó, la posibilidad de entender. Ese tipo de duelo no tiene forma. Y no sabes muy bien cuándo empieza ni cuándo acaba. No sabes si tienes derecho a sentirlo porque nadie se ha muerto. Pero dentro hay algo que pesa y es que a veces aparece como una punzada breve cuando ves que algo que te recuerda a esa persona llega. Otras como un nudo en el estómago, cuando piensas que nunca sabrás qué pasó realmente. Y al final pues sigues adelante porque la vida sigue, ¿no? Pero esa conversación pendiente se queda viviendo dentro como en una puerta entreabierta, que nos sangra, que nos grita, pero que no molesta lo suficiente como para parar. Pero ya está, al final el cuerpo lo notas en una tensión suave pero constante, una especie de cansancio emocional que no sabes explicar. La dificultad para cerrar del todo otras historias porque algo quedó atrás. Y bueno, esto es uno de los duelos más silenciosos que existen y es el duelo de lo que no se dijo. No se llora públicamente, no se valida socialmente, pero pesa. Y hasta que no reconoces que esa espera también fue una pérdida, el cuerpo la sigue sosteniendo por ti. El duelo de la vida que no fue, pues eso a veces nos pesa y es que hay duelos que no tienen que ver con personas, sino con posibilidades, con caminos que no se tomaron, con versiones de ti que imaginaste y que nunca llegaron a existir. Y ese tipo de duelo es especialmente silencioso porque no sabes muy bien qué es lo que estás perdiendo. No hay un recuerdo concreto al que volver, no hay una escena clara que llorar. Solo hay una sensación que a veces aparece cuando miras atrás y te das cuenta de que tu vida no se parece en nada a la que pensabas que sería, la que te habías organizado, la que tal. Y no es porque eso sea un error, sino porque es distinta, la vida que estás viviendo es distinta, te has dejado llevar, has perdido un poquito el norte de lo propuesto. Y tal vez imaginaste una vida más sencilla, o más estable, o más creativa, o más acompañada. Y es que tal vez pensabas que a cierta edad estarías en otro lugar, con otras personas, viviendo de otra forma. Y aunque hoy estés aquí, aunque hayas construido cosas valiosas, hay una parte de ti que echa de menos algo, que nunca ha llegado a existir. Y al final eso pues confunde y confunde mucho. Porque
cómo lloras algo que no ha ocurrido, cómo explicas una tristeza que no viene de un hecho concreto, sino de una expectativa que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Y es que muchas personas se sienten culpables por ese tipo de duelo. ¿De qué me quejo si no me falta de nada, no? Pero es que el duelo no funciona por lógica al final, funciona por significado. Y aquello que imaginaste, aquello que deseaste, aunque no haya sucedido, ocupó un lugar dentro de ti que te hacía mantener una ilusión, etcétera. Y cuando ese lugar queda vacío, algo se mueve y a veces es una nostalgia suave. Otras, una sensación de estar un poco fuera de sitio. Otras, una pregunta que vuelve en momentos inesperados. ¿Y si hubiera tal? Y el problema no es esa pregunta. El problema es no permitirte sentir lo que despierta esa pregunta. Porque al final cuando no reconoces el duelo de la vida que no fue, puede aparecer una sensación constante de insatisfacción, como si siempre faltara algo, así súper exigente con nosotros mismos, aunque no sepa exactamente qué. Y eso no es ingratitud, ni es inmadurez, es duelo. Y hasta que no le das un lugar, esa parte de ti sigue mirando hacia atrás en silencio. Y bueno, reconocer este duelo no significa renunciar a tu presente, significa dejar de pelearte con una expectativa que ya no está y al final liberar esa energía para evitar la vida que sí es, ¿no? Y es que hay un momento muy concreto en muchos duelos silenciosos en el que aparece algo inesperado y es la culpa. No culpa de haber hecho algo mal, sino culpa por empezar a estar bien, culpa por reírte un día sin que te duela tanto, eh, de estar disfrutando del momento, la culpa por ilusionarte con algo nuevo, culpa por notar que la vida poco a poco al final sigue avanzando. Y es que es como si seguir adelante fuera una forma de traición. Y traición a lo que sentiste, traición a lo que fue importante, a lo que significó tras ese duelo. Y es que hay personas que se quedan atrapadas ahí, no porque quieran sufrir, sino porque sienten que si dejan de doler, están minimizando lo vivido. Y entonces aparece una tensión muy sutil, y es que una parte de ti quiere avanzar y la otra se queda mirando atrás, asegurándose de no olvidar todo esto que ha pasado. Y el problema es que esa vigilancia constante también cansa emocionalmente. Vivir con un ojo en el pasado y otro en el presente al final agota y eso el cuerpo también lo nota. Y es que se nota en la dificultad para disfrutar de todo, la sensación de freno interno, en esa voz que dice no te relajes tanto, no te entusiasmes demasiado, ¿no? Y es como si el dolor tuviera que mantenerse vivo ahí para demostrar que aquello sí importó, pero aquello ya ha pasado. Pero aquí hay algo importante que casi nadie dice en voz alta, es que seguir adelante no borra lo que ya fue. Avanzar al final no invalida el amor, ni el vínculo, ni la ilusión o la etapa que ya terminó, sino, bueno, al final la culpa aparece cuando confundimos que honrar con quedarnos atrapados. Honrar no es sufrir eternamente, honrar es reconocer el lugar que algo tuvo y permitir que deje de ocupar todo ese espacio. Ya ha pasado, hay que dejarlo marchar. Y que cuando te permitas seguir, no estás traicionando nada, estás integrando, estás diciendo, oye, esto fue importante para mí y ahora forma parte de mi historia. Así, sin necesidad de castigarte, sin necesidad de cargar con ello y como una prueba constante. Y es que cuando la culpa se suelta, el duelo empieza a transformarse. No es que desaparezca, pero deja de pesar igual. El cuerpo empieza poco a poco a respirar, con un poco más de espacio. Y es que hay duelos que no se quedan quietos dentro, sino que se mueven, se filtran, aparecen donde menos lo esperas, sobre todo en las relaciones, que son bastante complicadas. A veces no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con lo que quedó pendiente antes. Es un duelo silencioso puede volverse más cuidadoso de la cuenta, más distante o más independiente de lo que realmente deseas, ya según las cargas de otras relaciones que vayas llevando. Y no es porque no quieras a nadie cerca, sino porque aprendiste sin darte cuenta que implicarte puede doler. Y entonces pues ya empiezas a protegerte, no del todo, no de forma evidente, pero sí empiezas a protegerte lo justo para no exponerte demasiado, ¿no? Y tal vez te cuesta confiar del todo, o entregarte sin medir, o dejarte necesitar.
y te dice que es madurez, que ya has aprendido, que es experiencia, que es haber aprendido de lo vivido, ¿no? Y en parte sí lo es, pero a veces también es un duelo, que no termina de cerrarse y que sigue marcando el ritmo. Ahí es que hay personas que después de una pérdida no expresada se vuelven expertas en no depender, ¿no? Se cierran en su burbuja, su cápsula, se vuelven expertas en no pedir, en no esperar demasiado. Y no porque no lo deseen, sino porque aprendieron que esperar puede doler. Otras veces ocurre lo contrario, y que buscan mucha conexión, mucha presencia, mucha seguridad. Y no porque la otra persona tenga que dártela, sino porque algo dentro sigue buscando el cierre que no tuvo. Y cuando no llega, al final se activa la herida. Y bueno, el problema no es cómo te relacionas, el problema es hacerlo sin saber desde dónde. Y cuando un duelo silencioso no se reconoce, puede contaminar vínculos nuevos con miedos antiguos, ¿no? Todos nuestros monstruos, nuestras cosas que ya cargamos, te enfadan más de la cuenta en una discusión, te cierras antes de tiempo, te vas por dentro antes de irte del todo, ¿no? A veces no entiendes por qué, no es que estás roto, pero tampoco es que no se pasa mal, ¿no? Pero es que hay algo no resuelto que sigue pidiendo atención, entonces estás como desconectado. Cuando empiezas a mirar tus relaciones con esta lente, pues algo se ordena al final. Dejas de culparte tanto, dejas de culpar tanto al otro, sobre todo. Empiezas a ver que no todo es presente, que a veces el pasado sigue hablando bajito. Y reconocer esto no significa cargar a tus relaciones actuales con historias antiguas, significa liberarlas. Porque cuando un duelo se integra, deja de dirigir tus vínculos, deja de dirigir tus vínculos desde la sombra. Y puede empezar a relacionarte desde lo que ya tienes hoy, no desde lo que te faltó ayer, ¿no? Y al final, pues bueno, hay que darle un lugar para poder soltar, y que hay duelos que no necesitan respuestas, necesitan lugar. No se resuelven pensando más, ni analizándolos mejor, ni explicándolos con palabras perfectas. Me pasó esto en este momento en el que estábamos los dos, de forma vital. Si no se alivian cuando dejan de estar escondidos, por lo que no se nombra, no desaparece y se queda dentro, ocupando un espacio pensando más de lo que debería. Y un duelo silencioso no te pide que vuelvas atrás, te pide que lo mires sin prisa y sin juicio, que reconozcas que algo fue importante, que dolió y que dejó huella, ¿no? Y que esa huella no te convierte en débil, sino en humano. Al final no deja de ser un aprendizaje que debemos de mantener y nos marca. Es que muchas personas intentan cerrar duelos forzándose a superarlo, ¿no? Se apuntan a cualquier tipo de actividad, no tienen tiempo para ello. Como si el dolor tuviera una fecha límite, ¿no? Como si sentir demasiado tiempo fuera un error, pero al final los duelos no funcionan así. No se cierran empujándonos fuera, se integran dándoles un sitio, un lugar donde puedan existir sin gobernarlo todo. No es una historia que ya pasó. Y cuando te permites decirle por dentro, esto me dolió, y sin añadir un ya debería estar bien, algo se afloja. Cuando aceptas que hubo pérdidas que no fueron visibles, que no tuvieron despedidas, que no fueron reconocidas por nadie, pero sí por ti al final. Algo se ordena cuando entiendes todo eso. Es que no necesitas justificar tu dolor, no necesitas compararlo, no necesitas minimizarlo, solo al final necesitas escucharlo con la misma honestidad con la que escuchas a alguien que quieres de verdad, ¿no? El amigo, familiar, etcétera, con quien compartes tus cosas. Y que porque muchas veces el duelo, al final, el duelo más grande no es lo que se perdió, sino no haberte permitido sentirlo. Y dar lugar no es quedarte ahí para siempre, es dejar de huir, es decir, oye, esto forma parte de mí, pero no es toda mi historia, ¿no? Al final nuestra historia es mucho más grande, y cuando uno lo encuentra a su lugar, deja de pedir atención constante, deja de colarse en todo, deja de pesar igual y no desaparece, al final se transforma, y con él tú también, porque te vuelves más blando contigo, más comprensivo, más real, y desde ahí es cuando puedes seguir caminando sin tener que cargar con lo que nunca pudiste decir, ¿no? Quizás hoy no necesitabas respuestas, quizás solo necesitabas escuchar esto, que no estás exagerando, que no eres débil, que no te duele porque sí, ¿vale? Y que hay cosas que pesan aunque nadie las vea. Que hay duelos que existen cuando ya no lo han nombrado aún, ¿sabes? Aunque no se hayan nombrado. Y que no contarlos no lo hace menos real. Tal vez no puedas cambiar lo que ocurrió, tal vez no puedas tener las palabras que faltaron, las despedidas que no llegaron, las explicaciones que nunca se dieron.
pero sí puedes hacer algo ahora, y es que puedes dejar de exigirte que ya deberías estar bien. Puedes llorar, puedes al final dejar de correr para no sentir, puedes dejar de cargar en silencio con lo que merecía ser sostenido, ¿no? Y puedes empezar por algo sencillo pero profundamente honesto, y es reconocer tu duelo, porque al final darle un lugar dentro de ti sin convertirlo en tu identidad es lo que te va a hacer sentir algo mejor. Permitir que forme parte de tu historia sin ocuparlo todo, porque honrar lo vivido no es quedarte atrapado en ello, es integrarlo con respeto y seguir caminando. Y te dejo con esta pregunta ya para acabar, para que la acompañes en tu tiempo y a tu ritmo. Es la gran pregunta que hago cada episodio, y es: ¿qué duelo has llevado en silencio y qué cambiaría si hoy te permitieras reconocerlo, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado. Gracias por este rato, gracias por escucharte, gracias por volver a ti una semana más. Y recuerda que no puedo cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Esto es El Arte de Volver a Ti, un podcast de Senda Vital, un espacio para quienes sienten, piensan y a veces se ríen por no llorar mientras intentan entender la vida. Un espacio donde no venimos a fingir que lo tenemos todo bajo control, sino aprender a escucharnos, a sostenernos y a vivir con más calma y más verdad.